Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este conversatorio de Frontline, donde vamos a hablar, como decía, nuestro arte sobre eclipses y cometas. Vamos a hacer una conversación sobre estos dos eventos astronómicos que se han venido dando o que se están dando en esta época. Estamos esta tarde con Ricardo Sánchez desde Argentina y Carlos Heredero desde Miami. Él es cubano y estamos aquí para conversar sobre estos dos acontecimientos. Uno sobre eclipse y otro que es sobre lo que son los cometas y específicamente el cometa Leonard. Vamos a empezar. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Zulma? Bien, gracias. Muy bien. Vamos a empezar entonces con el primer punto, que sería eclipse, para lo cual voy a compartir una pequeña diapositiva, pequeñísima, donde nosotros vemos un eclipse. El eclipse, bueno, es un hermoso espectáculo ya de la naturaleza, que se produce cuando un astro se interpone entre otros dos. Y tenemos dos tipos de eclipses, que son el eclipse de sol y el eclipse de luna. Aquí hablábamos del eclipse del sol, ya que por ejemplo este es un eclipse solar, el sol, la luna y la tierra se alinean con la luna entre medio. Entonces lo que va a pasar es la proyección de la sombra hacia el sol, produciéndose el eclipse de sol. Esta gráfica es un poco más concreta y está más definida, donde la luna se interpone entre la tierra y el sol y la sombra es proyectada y se va a producir un eclipse de sol. Este eclipse de sol puede ser de tres tipos: total, parcial y anular. El más raro de los tres es el anular, ¿no es cierto? Entonces el más difícil es que no se da con tanta continuidad como los otros. Entonces eso es lo que se refiere a eclipses de sol. Y en lo que se refiere a otro tipo de eclipses que decíamos que eran los eclipses de luna, este es un esquema de una eclipse de luna que precisamente se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Y aquí es de una forma más precisa donde va a producirse un eclipse de luna. El eclipse de luna es de dos tipos: el eclipse parcial y el eclipse total. Esto se registra cuando hay una interposición, vuelvo a repetir, de un planeta de un astro, perdón, entre los otros dos, produciéndose así este espectáculo, que si bien no tiene una causal, o sea, perdón, una consecuencia, ¿sí? Porque la gente especula. No sé si les ha pasado a ustedes, varias veces han especulado que tiene efectos en el hombre, que tiene efectos en la siembra. E incluso hay muchas costumbres y tradiciones de los pueblos ancestrales, en América del Sur sobre todo, que dicen no, que es un de mal augurio, etcétera, ¿no? Entonces, pero científicamente los eclipses son eso, nada más que un bonito espectáculo. Y recién se han registrado dos eclipses, uno que fue en noviembre, que fue parcial, con visibilidad a América del Sur en la madrugada, tuve la oportunidad de verlo, y otro que recién se ha producido de sol, que ha sido visible en la Antártida. Entonces eso es más o menos, o sea, sí, a nivel general, lo que es un eclipse. Creo que Ricardo, tenés algo más que decir. Sí, bueno, para completar un poquito, compartir pantalla. Un segundito. Sí, el tema hablando de la geometría de los eclipses. O sea, los eclipses son interesantes, especialmente, bueno, a mí me gustan particularmente los de sol, porque depende del juego de órbitas, ¿no? Ni la Tierra tiene una órbita circular, ni la Luna tiene una órbita circular alrededor de la Tierra. Y además, bueno, tampoco la Luna orbita sobre el plano Tierra-Sol. O sea que una conjunción de todas esas cosas es la que nos da los distintos tipos de eclipses. Aquí en esta gráfica podemos ver lo que es la zona de la totalidad y la zona parcial, ¿no? Los eclipses de sol especialmente no son visibles todo el tiempo desde los mismos lugares debido a esas geometrías que mencioné recién. Esto, por ejemplo, es el ejemplo del caso de un eclipse total.
la Luna se va moviendo alrededor de la Tierra alrededor del Sol, y bueno, comenzamos viendo la lenta superposición de la Luna sobre el disco solar, hasta que se produce esa totalidad y después va saliendo hasta volver a la normalidad. Lo interesante es lo que se ve. Eso que estamos viendo ahí, cuando se produce la totalidad, es la corona solar. Y la corona solar, hasta hace muy poco, no se podía ver directamente. Se esperaban los eclipses totales justamente para poder estudiar este fenómeno. La corona solar es como algo así como podríamos llamarla la atmósfera del Sol. Y es una zona de lo más interesante, y de hecho no está muy bien comprendida, porque está a una temperatura que es mayor que la del mismo Sol. Hoy en día se cree que es debido a la interacción entre las partículas y los campos magnéticos, pero es algo que todavía está en estudio. Y excepto con instrumentos muy especiales llamados coronógrafos, si no era por los eclipses solares, no conoceríamos casi nada de esta capa del Sol. De hecho, hasta hace un par de siglos era muy común hacer campañas de observación muy especiales para observar este fenómeno, y hasta la misma teoría de la relatividad de Einstein tuvo su coronación, digamos, al utilizar un eclipse total y poder medir la desviación de la posición de las estrellas debido a la masa del Sol. Sería, digamos, demostrando así la curvatura que se da del espacio cuando la luz pasa a través de un objeto masivo. Esto es un eclipse anular, lo mencionó Zulma recién. No es un fenómeno ni tan frecuente ni tan vistoso, pero bueno, es una curiosidad de lo que sucede con estos juegos orbitales, porque la Luna, vivimos la coincidencia de que el diámetro de la Luna en nuestro cielo es casi exactamente igual al diámetro con el que vemos del Sol. Pero debido a esos juegos de órbitas que en realidad son elípticas, a veces la Luna parece más pequeña que el Sol, que es este caso, y ahí es donde se da este tipo de eclipses anulares. Acá está lo que yo les mencionaba recién, de los fenómenos que se dan en la corona, ¿no? Cuando la Luna lo tapa al Sol por unos instantes, generalmente son un par de minutos, uno puede comenzar a ver las prominencias, las fulguraciones, bueno, todo un tipo de fenómenos que hasta hace unos años no éramos capaces de ver. Esta es la secuencia del eclipse de hace casi exactamente un año, del 14 de diciembre del año pasado, que tomé desde mi observatorio. En realidad, fotografiar un eclipse no es demasiado complejo, pero sí hay que tener muchas precauciones de seguridad, ¿no? Porque la energía que sale de un telescopio apuntando al Sol es impresionante. Desde ya puede llegar a destruir la retina humana. Hay que tener mucho cuidado y utilizar filtros adecuados para obtener este tipo de imágenes. De hecho, en mi caso en particular, usé dos telescopios. Esto es lo que se llama la luz blanca, la luz que uno observa normalmente con el ojo. Pero para hacer las observaciones utilicé dos tipos de telescopios. El que está a la derecha, que es un telescopio Maksutov con un filtro adecuado, que es el Bahader en este caso, que es un filtro que atenúa la luz varios miles de veces, de manera que no dañan ni el ojo ni el chip de la cámara. Es un filtro que se construye en base a una lámina parecida al Mylar, láminas de plástico aluminizado. Pero este es mucho más seguro, es un film utilizado ya con fines científicos, incluso se utiliza para investigación nuclear. En realidad es un filtro muy estudiado y muy adecuado para este tipo de observaciones. Y el otro telescopio que ven a la izquierda es un telescopio para el hidrógeno alfa, que es la luz que permite ver una capa de la atmósfera que se llama la cromosfera, en donde uno puede observar las prominencias, fulguraciones y distintos fenómenos que no son tan vistosos en un eclipse normalmente. A mí en particular se me da más por fotografiar los eclipses en luz blanca, pero
Pero bueno, es también interesante ver ese fenómeno. En este caso no tomé imágenes en hidrógeno alfa porque creo que en ese momento la actividad estaba bastante baja, así que no se justificaba mucho, ¿no? Así que esas imágenes que les tomé, les mostré hace un momento, estas, son de una secuencia de aproximadamente 2 horas, si no recuerdo mal. Ven que el sol está muy blanco, muy sin características. Así que en ese sentido fue un poco aburrido, pero bueno, también era un eclipse parcial, ¿no? Es parcial cuando la luna tapa parcialmente al sol, desde la zona en donde estoy yo en Buenos Aires en ese momento. No se daba la totalidad, sino que se daba un poco más al sur de Argentina. Pero para los que tomaron fotos desde las zonas más privilegiadas, digamos, han tomado imágenes espectaculares realmente, ¿no? Así que bueno, esto es más o menos mi forma de observar eclipses de forma sencilla. Yo los animo a que utilicen sistemas así o incluso más simples. Los filtros se pueden construir en forma casera, siempre con muchísimo cuidado. Y bueno, es bastante divertido también analizar y seguir la secuencia para las tomas fotográficas. Uno aprende mucho tanto del sol como de astrofotografía con este tipo de fenómenos. Bien. Muy bien, gracias Ricardo por compartirnos sobre los eclipses. Antes de pasarle la palabra a Carlos, un pequeño, o sea, que se me ocurre aquí de lo que hablaba de la proyección y de la sombra, fue de un astro en otro, fue una de las formas de demostrarnos que la Tierra era redonda, fue una forma de probar que la Tierra era redonda, contraria a esa teoría que venía de hace muchos años, que decía que la Tierra era plana. Entonces, una de las formas en las que se sustentaron los científicos antiguos, ¿ya? De que la Tierra era redonda fue precisamente en los eclipses, ¿no? ¿Por qué? Porque se proyectaba la sombra de esto. Muy bien, bueno, le va a tocar a Carlos ahora hablarnos acerca de los eclipses, y voy a dar la bienvenida también a Julio Banini, compañero también de Frontline, que está con nosotros ahora. Bienvenido, Julio, gracias por estar en este programa. Muy bien, Carlos, que hablamos de los eclipses ahora. Vamos a, yo traía también alguna pequeña presentación que contiene algunos temas que ya se han tocado por Ricardo. Bueno, el clásico esquema cómo funciona un eclipse. Aquí está. Okay. Ahora, están tanto los eclipses de luna como los de sol. O sea, son dos tipos totalmente diferentes, pero para los efectos físicos solamente es un cambio de posiciones, ¿no? Pero lo interesante de esto, bueno, muchas personas deben haber escuchado hablar del eclipse que ocurrió en la Antártida, que por las características del continente, bueno, era algo sui generis, ¿no? O sea, el hecho de que estuviera tan frío, congelado, o sea, que está allí para observar, va a pasar un poco de trabajo, más que lo que pasa normalmente las personas como nosotros acá en el trópico. Pero realmente las características de los eclipses hacen que el eclipse de sol sea solamente observado por una pequeña cantidad de personas, las que están en la sombra de totalidad y en la sombra de parcialidad, y los eclipses de luna sí pueden ser observados, como se ve aquí en la parte superior, por todas las personas que están en la parte nocturna del planeta, o sea, en la parte que está de frente a la luna. Por eso es mucho más fácil observar un eclipse de luna que un eclipse de sol. Este es los mapas de lo que se observa, de las zonas de totalidad que se pudieron ver en la Antártida. Recuerden que cuando usted mira un mapa, particularmente este que está aquí a la derecha, usted observa la proyección en un plano de una esfera. Por lo tanto, las formas de las trayectorias no tienden a ser algo totalmente intuitivo para las personas normales. Pero este es el mapa de la trayectoria de la sombra de la luna sobre, en este caso, las zonas de la Antártida. Traigo algunas, para el año que viene, que no quería dejar de tocarlo, tenemos 2 eclipses de luna y 2 eclipses de sol. Entonces, los eclipses de luna, aquí pueden ver, este es el 16 de mayo, va a ser visible desde prácticamente casi desde todas las Américas, y va a tener una gran inmersión, o sea, va a estar bastante cerca de una trayectoria de la luna por el centro de la sombra de la Tierra. Así que vamos a tener probablemente un eclipse bastante rojizo.
O sea, ese famoso color de sangre que se le da a la luna en los eclipses totales. Este es el otro eclipse que va a ser el 8 de noviembre y que prácticamente va a ser para la zona del Pacífico. O sea, parte de los Estados Unidos van a haber pedacitos del inicio, pero casi todo va a estar sobre el Pacífico. Y también va a tener bastante inmersión en la zona de sombra de la luna. De los eclipses solares, va a haber uno en abril 30, que va a haber secciones, partes de América del Sur que van a poder verlo. Chile va a estar muy beneficiado, partes de Argentina. Entonces, allí les invito a estar al tanto y para las personas que viven en la zona y seguir las noticias para tratar de observarlos. Recuerden siempre las precauciones, como bien dijo Ricardo, para observar eclipses de sol es muy importante cuidarse la retina. O sea, hay muchas cosas que corren por ahí en internet, sobre todo, de usar cositas, un vidrio ahumado, cositas por el estilo, y hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo si se usan prismáticos o telescopios. Recuerden, cuando usted usa una lupa para quemar un papel con la energía del sol, concentrando la energía del sol, eso mismo le puede suceder a su ojo, ¿okay? A la retina particularmente. Y no es doloroso, o sea, usted no se da cuenta hasta después que ya ve que ha perdido visión en parte del ojo. El otro eclipse solar sería octubre 25, pero bueno, este sería prácticamente Europa y Asia, o sea, nosotros en América no vamos a tener oportunidad de ver nada al respecto. Entonces, estas son las fotos clásicas, ya Ricardo mostró algunas de la secuencia, o sea, estas fotos se toman con una cámara fija y se van tomando cada cierto tiempo fotos, de forma que cada cierto intervalo se van uniendo. Y esta es una de las fotos más curiosas que vi sobre el eclipse de la Antártida. Realmente, bueno, recuerden que en la Antártida, en los polos, en ambos polos hay 6 meses prácticamente, hay cierta época del año en que el sol no se pone o cierta época del año en que el sol no sale. Entonces, un eclipse en la Antártida es mucho más visible desde cierto punto de vista que en otras secciones del planeta. Estas son fotos también, esta es de un chileno, muy buenas. Realmente, y estas son las fotos que tomé en el gran eclipse que ocurrió aquí en los Estados Unidos, que lamentablemente en nuestro caso perdimos la oportunidad de verlo porque se nos nubló a mitad del eclipse, no pudimos ver la totalidad. Pudimos ver la sombra de la luna, sentirla, cómo se oscurecieron las nubes, pero aquí les tengo una secuencia de cómo la luna iba consumiendo, iba tapando el disco del sol. Se ven incluso algunas manchas. Esto fue hecho con una cámara super zoom, con un filtro solar, como similar al que hablaba Ricardo, o sea, unos filtros de Mylar, parecido a un material Mylar, que es plástico, y es muy seguro. Y en este caso, este tipo de material tiende a dar un color más rojizo que se acerca más a la coloración natural del sol. Y bueno, aquí ven la secuencia hasta este momento en que se nos nubló el cielo y ahí se acabó todo. O sea, después, cuando nos taparon las nubes, pues solamente pudimos ver cómo se oscurecía todo de momento y después, bueno, se volvía a aclarar. O sea, nos perdimos la totalidad. Ahora viene en el 2024, viene un eclipse que es el 8 de abril, que va a ser visible en buena parte de los Estados Unidos, que esperamos que ese sí podamos observar. Entonces, le devuelvo la palabra a Zulma. Así que este era brevemente, más o menos lo quería mostrarles, ¿no? Una parte de lo que viene el año que viene y una parte de las cosas que podemos hacer como aficionados también. Gracias, Carlos. Eso es típico, ¿no? Cuando queremos ver un evento astronómico, siempre el tiempo nos juega una mala pasada. La generalidad, sí, ¿no? Sí, el último eclipse de sol que hubo acá, por ejemplo, que hubo visibilidad que tenía que haber, teníamos todo un evento armado, a pesar de la pandemia, habíamos pedido permiso, todo, y amaneció lloviendo. Así que es la típica de todos los lados. Bueno, vamos a continuar hablando de eclipses. Julio, ¿usted tiene algo para aportarnos acerca de los eclipses? Veamos, ¿el audio se escucha? Veamos, para empezar. Sí, muy bien. Genial. Bueno, es un gusto estar de nuevo con ustedes, mis amigos. Como siempre, es emocionante estar con Frontline Science Team haciendo de todo un poco. Y como ya me conocen mis amigos, voy a empezar regañando a Carlos. Lo siento.
Y es con lo siguiente, cuando usamos el filtro de Mylar, recuerdas que se pone usualmente así, color naranja y lo demás, mencionaste la coloración natural del sol. Hay que hacer una pequeña corrección. El sol es blanco, no es amarillo, no es rojizo, no es naranja. Así que, Carlos, te doy, antes de continuar, te voy a dar la oportunidad de que te reivindiques. A ver, vamos a ver, te toca. Si no, me toca a mí. No, definitivamente. El sol es blanco. Pero lo que pasa es que desde niños tendemos a dibujarlo de color amarillo. Y, o sea, esa es una discusión que cuesta trabajo a veces convencer a las personas de que el sol es blanco realmente. O sea, incluso hace unos años atrás, hasta en clases de astronomía, o sea, en las clases de astronomía que yo participé en el preuniversitario, el profesor nos decía, el sol es amarillo. Y incluso en ciertas clasificaciones, o sea, se hablaba de que la clasificación, que la estrella, el sol era una estrella enana amarilla, se decía incluso en cierta época. O sea, definitivamente hay que trabajar en eso y reconozco que merezco un regaño. Ok, amigo. Bueno, en realidad la clasificación espectral sigue siendo amarilla, G2b, o sea, se mantiene, pero una cosa es cuando analizamos el espectro solar y otra cosa es lo que observamos como tal, ¿no? Y bien, lo que quería compartir, si me permiten, ya que mencionaba lo del eclipse, es algo, voy a compartir pantalla, ok, algo que se experimentó en un eclipse, pero en el 2017, que ese, Carlos, seguramente tú lo viste, ¿no? Entonces, esto es lo que están viendo ahora, es una simulación que nosotros preparamos en Nicaragua para divulgación de cómo se iba a ver en ese momento, ¿no? Entonces, lo que se ve aquí es una simulación, lo que mencionaba Carlos, de que el eclipse en la totalidad es una pequeña franja, como ustedes pueden ver, donde la luna se encuentra completamente oscura, ¿ok? Porque está tapando el sol. Esa pequeña franja es lo que lograron observar como totalidad. En las otras áreas es donde se determinó o se observó como parcial, ¿ya? Algo muy importante, ya sea, aunque esté iluminado el sol o esté tapado el sol al 99%, 98%, nunca hay que verlo sin protección, porque la luz del sol es tan intensa que aún con 1% de esa luminosidad, se nos puede dañar la vista, ¿no? Ok, eso que vimos era cómo se miraba el eclipse desde Estados Unidos, en la zona de totalidad. Sin embargo, en Centroamérica se observó parcial en el 2017. Y podemos observar aquí a la derecha cómo la luna efectivamente pasa frente al sol, pero no tanto como en las zonas de acá que se miran más oscuro, no más parcial. Apenas pasó mordiendo el disco solar. Así que para nosotros en Centroamérica fue parcial completamente, pero casi que lo perdemos, ¿ya? Y duró muy poco. Y esto nos dio la oportunidad a nosotros de poder realizar actividades de divulgación. Rápidamente se coordinaron varios grupos en varios sitios de la capital y de otras ciudades y se hizo observación segura del sol. Lo que mencionaba Carlos, observación segura, es lo que yo quería terminar de acotar acá. Permítanme, estoy adelantando un poquito. Esto de acá. Nunca observar el sol sin la protección adecuada. Y esto de aquí son los métodos que nosotros podemos emplear. Número 1, filtro adecuado, lo que decía nuestro estimado Carlos, ¿no? Se puede observar con binoculares, pero que tengan los filtros adecuados. Ni se le ocurra utilizar lentes para el sol o como hacen mucho en mi país, ponen una palangana llena de agua y quedan viendo la palangana. No, nada que ver. Si quieres observarlo directamente, no puedes. Necesitas filtro o puedes hacer proyección empleando una caja de cartón. Y este método de acá fue bastante divertido porque lo promocionamos en televisión, tuvimos la posibilidad de hacerlo y toda la gente andaba construyendo esta caja. Se mira muy pequeño, pero se ve. Pero otra manera más sencilla o más simpática es utilizar un colador para pasta o cualquier cosa que tenga agujeros, ¿ya? Porque la luz del sol vaya, o sea, la silueta del sol se va a observar eclipsada. Un método natural, completamente 100% natural, es observarlo a través de los claros oscuros que vienen de la sombra de los árboles. Y esto es una imagen que es bastante drástica,
Porque si tú tienes, digamos, la inclinación adecuada, no importa la elevación, el asunto es que tengas la sombra de la copa del árbol, vas a ver cantidad inmensa de eclipses en el suelo, en la pared, donde se esté proyectando la sombra. Y eso es impresionante de ver, ¿verdad? Y al final, pues ya con proyección por ocular o utilizando, digamos, pues otros equipos ópticos, pero para hacer esto, como pueden observar ahí, ok, se requiere esto sí un poquito ya más de práctica y experiencia. Así que lo más seguro es utilizar filtros o métodos de proyección secundarios con los que ustedes pueden observar el eclipse de manera segura. Así que a ver cómo nos va. Pruébenlo, hay tiempo para hacerlo. Dejo de compartir pantalla y ahí va. Déjame ponerte un punto, algo que no mencioné y que hay algunos telescopios baratos por allí que vienen con un filtro solar que se pone después del telescopio, o sea, en la parte de atrás del telescopio donde va el ocular. Y algunos, o sea, hace años atrás se vendían también algunos que se decían que eran filtros solares o se venden para binoculares incluso. Un filtro que tiene cierta coloración verdosa y cosas así. Y esos filtros son sumamente peligrosos si usted va a poner el ojo cerca de ellos, porque cuando le da la radiación del sol con toda su intensidad tienden a rajarse, o sea, se rompen y esos vidrios, bueno, ya saben lo que pueden hacer en el ojo. Entonces, una astilla de vidrio puede ser sumamente dañina en el ojo. Entonces, son cositas, son detallitos que es importante saberlos antes de poner el ojo en ningún telescopio. ¿Okay? Y cuando usted esté haciendo observación, aunque sea con filtro seguro, es muy importante bloquear la entrada del buscador, lo que llaman en inglés el finder, o sea, el telescopio que está en paralelo, más pequeño, pero cualquier niño o cualquier persona puede tender a quitarse los espejuelos, como en mi caso, y acercar el ojo allí y ese no va a estar protegido. Entonces, aunque sea más pequeño, de todas formas la energía es bastante grande. Hay algo que ocurrió con ese eclipse del 2017 y fue noticia en Estados Unidos. El presidente de entonces, desde la Casa Blanca en el patio, viendo el eclipse con los ojos, viendo al sol directamente y haciendo señas, todo bien. Su esposa y un niño que estaba por ahí sí estaban con filtro, ¿verdad? Adecuadamente, pero él no, él estaba así, haciendo todavía. Con el uso de los filtros, un último detalle, tampoco hay que hacer, digamos, si este es el filtro, ¿verdad? Si mis lentes fueran el filtro, tampoco hay que estar, eso no se hace, para que lo sepan. Se encuentran estos filtros para observar el eclipse de manera segura, se encuentran disponibles, no son caros, son baratos y tampoco son, eso sí, para quedar viendo al sol indefinidamente. Lo correcto es observar 10 segundos máximo y descansar la vista por un minuto, minuto y medio y después nuevamente volver a hacerlo. Hay maneras para hacerlo seguro, ¿no? Y eso es lo importante. Si tus ojos se dañan, hasta ahí llegaste, no hay repuestos, ¿ya? Y con los filtros que decías, Carlos, no solamente es la astilla del vidrio que puede haber, sino que la luz del sol pasa concentrada como una lupa directo al ojo, o sea, terminas ciego, literalmente. Así que vamos contigo. Muy bien, gracias Julio también por los aportes y no por esta serie de recomendaciones, ¿no? Que son muy necesarias y muy importantes, porque las personas, ¿no? Al que se dice el eclipse es un hermoso espectáculo, tienden a mirar el sol de esa forma y es bastante dañino. Bueno, también quiero aclarar, bueno, aquí reforzar un poquito lo que decía Julio. Una pregunta muy común de la gente: ¿por qué un eclipse no se ve en todos los lados de la misma forma? Porque, o sea, en parte sí es, o sea, una de las respuestas es porque si es de día, pues y el eclipse es de luna, no lo vamos a ver, es normal, ¿no? Pero porque en algunos lugares se ve parcial y en otros lugares total, es lo que nos ha explicado Julio. Y muy buen aporte. Bueno, vamos a pasar luego, si es que no hay nada más que aquí acotar a los eclipses. Sí, Carlos quería hablar. Yo tenía algunas fotos que no presenté sobre los eclipses de luna, que sí son, por supuesto, son bastante extensos. Fue algo que nos faltó por acotar. Ricardo también tiene, perfecto.
Déjame compartir pantalla. Tengo algunas fotos que yo tomé en uno de los, bueno, 2 eclipses de luna que hubo aquí en el sur de la Florida. Y en este caso, siempre se va hacia atrás. No sé por qué. Bueno, ok. Estas son las del sol. Ok, aquí está. Esta es parte o sea, cuando todavía no está en la totalidad, está entrando en la totalidad la luna. Este fue en el 2014, fue un eclipse inolvidable porque avisamos que íbamos a estar en un parque y se llenó de gente eso allí, de parejas y todo, toda la madrugada, porque el eclipse el máximo fue a las 4 de la madrugada, o sea, estuvimos toda la madrugada ahí, aquello lleno de gente, todo el mundo disfrutando el eclipse, porque el eclipse de luna sí no tiene peligrosidad alguna, o sea, a excepción de estar solo en un lugar lejano y que tengas un problema con alguien, ¿no? Pero por lo demás, siempre que vayas en grupos y puedes observar a simple vista o puedes observar con telescopio y puedes hacer fotografía de cualquier. Esta es una foto de un poco más de exposición, donde incluso se ven las estrellas en el fondo. O sea, en la medida que la luna va perdiendo brillo, es más fácil obtener fotos en el fondo de las estrellas que están detrás de la luna. Y esta combinación ahí me gustó, aunque la luna sale un poco sobrepuesta. Esta de aquí es un poquitico más detalle. Todas estas son con telescopio, ¿ok? Y con una cámara Canon. Y este es el 2019, pero se le ven detalles, no solo se ve la coloración rojiza, sino que incluso en esa zona que está relativamente oscura y que a simple vista es un poco difícil de ver los detalles, con telescopios se pueden ver. Y esta, que como ven, son preciosas, o sea, es una oportunidad única y totalmente diferente de presenciar las maravillas de la naturaleza, ¿no? Particularmente los eclipses lunares, cuando son totales. Realmente, y si usted tiene un telescopio a mano o binoculares, pues es un espectáculo inolvidable. Ricardo, creo que tenía... ¿Querías decirnos algo? No, yo simplemente quería hacer la aclaración del tema del color del sol que había dicho Julio, que es verdad en parte. No, porque cuando uno habla de clasificaciones estelares, uno le dice si la luz del sol es casi blanca, lo cual es real, pero yo lo veo amarillo. Y el tema es que nos olvidamos que desde aquí abajo está la atmósfera, y es la atmósfera la que nos filtra. O sea que son dos verdades a medias, ¿no? O sea, la visión del astrónomo que pone su espectroscopio y observa cómo se ve el sol desde el espacio contra el que observa aquí abajo y lo ve muy diferente, ¿no? Mira, solo eso es lo que quería aclarar. Déjame poner un punto antes de terminar con los eclipses, la diferencia entre lo que nosotros vemos y sentimos como aficionados a la astronomía o como astrónomos profesionales en otros casos, y las personas normales o las personas que tienen otro tipo de carreras o de especialidades. Entonces, cuando usted ve el parte del tiempo, y estoy seguro que ustedes van a enseguida decir, oh, sí, el parte del tiempo dice, va a estar despejado esta noche. Y entonces cuando usted dice, oh, perfecto, voy a sacar el telescopio, cuando usted se asoma hay un montón de nubes altas que no dejan ver las estrellas prácticamente. Y sin embargo está despejado para efectos meteorológicos. O sea, no va a llover, no hay peligros de tormenta, no hay nubes de cumulonimbos ni nada por el estilo, esas nubes de algodón, pero sí hay una capa de nubes altas que entonces para efectos astronómicos no funciona. Entonces, entre los astrónomos y los meteorólogos hay diferencias en los términos que a veces es importante tener en cuenta. Igualmente, cuando te hablan que vamos a tocar por encima las ayudas de meteoros o eventos que suceden, por ejemplo, en la madrugada y te dicen, va a ser el día 3 en la madrugada, y entonces uno termina esperando al día 4 para la madrugada del 5. O sea, todas esas cosas, a ver, ya nosotros nos hemos chocado suficiente y nos sigue pasando, de vez en cuando a mí me sucede que termino confundiendo la noche, o sea, la fecha con respecto al horario, pero hay muchas cosas en astronomía que son sumamente curiosas y que requieren cierta práctica para acostumbrarse. Muy bien, excelentes aportes que, bueno, hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Para no caer en estos errores a veces, sobre todo de confusión de fecha. Muy bien, queremos también decirle al público que nos está viendo, si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, pueden hacérnosla y nosotros podremos ir respondiendo a lo largo del programa. Muy bien, hemos estado hablando de eclipses y como decía nuestra propaganda, entre eclipses y cometas. Ahora vamos a pasar a hablar de cometas.
está muy de moda en todos lados, se está hablando sobre todo del cometa Leonard, ¿no? Entonces, para empezar, ¿no? Hablando de cometas, vamos a empezar con qué es un cometa. Ya, y bueno, aparentemente parecerán que son manchas de luz, a menudo borrosas, y que van dejando rastros o cabelleras. Generalmente cuando se enseña así en astronomía básica o a los niños, no se dice es el conjunto de gases congelados que al pasar cerca de una estrella van dejando una cola, ¿no? Que van rastros dejando. Entonces se dice también que los cometas son cuerpos frágiles, son pequeños de forma irregular, y tienen están formados por sustancias duras, por gases congelados, y tienen una diversa, como les digo, tienen diversas partes. Tiene un núcleo, que el núcleo generalmente está compuesto de hielo y de roca, y luego tiene una nebulosa, una cabellera o coma, que es la que se ve en estos casos, es que es la que se distingue de las estrellas. Ya entonces, eso es lo que podemos decir. La mayor parte de los gases que expulsa un cometa son los que forman la cabellera, y que eso hace que se vea de una forma muy diferente. Actualmente estamos viendo, o se está hablando mucho del cometa Leonard, que fue descubierto por Greg Leonard. Precisamente ahí viene el nombre de este cometa. Ya ahí fue descubierto, dicen, el 3 de enero de este año, del 2021, justo un año antes del perihelio, que es un perihelio, es el punto más cercano al Sol, ya de la Tierra al Sol, que ocurrirá, dice, el 3 de enero del 2022. En este caso, este cometa ya es el que se está aproximando a la Tierra, y es el que se está hablando en estos días, del que se está diciendo que lo hemos visto, que se lo ha podido ver. De hecho, la madrugada de hoy era la que se tendría que haber tenido una buena visibilidad, y acotando lo que decía Carlos, también aquí en donde yo estoy hubo una lluvia tremenda desde la madrugada, y no se pudo ver de ningún lado el cometa, ¿no? Entonces se decía que este 12 de diciembre estaría en su punto más cercano al planeta, ya, y el 18 de diciembre estaría aún más cerca a lo que es el planeta Venus, y como lo estamos viendo al planeta Venus ya hacia el poniente, se cree que el 19 de diciembre sería una buena forma de observarlo, a pesar de que estaría en el ocaso todavía el Sol. Entonces no podríamos apreciarlo de una forma muy precisa ni muy fuerte. También se dice que este cometa no es tan luminoso, ¿no? Pero se lo podría haber apreciado. Eso es lo que más o menos, en líneas generales, lo que es un cometa. Y sobre este cometa que vamos a hablar a continuación, luego vamos a mostrar la ubicación, los mapas y todo eso. Bueno, continúa Ricardo, ¿no? Ahí me escuchan, ahora sí. Bueno, habla del cometa Leonard. Ese tal Leonard es este señor que lo descubrió en un observatorio de Arizona. Es un astrónomo profesional, con ese bonito telescopio. Hizo el descubrimiento hace no mucho, unos meses. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, como decía Zulma, la mejor época para observarlo es a partir de mediados de la semana próxima y hacia fines del año. Aquí desde Argentina, al menos por lo que estuve viendo, va a ser óptima la observación entre el 22 y el 29. Ahí la tienen cerquita entre Venus y Saturno. Esperemos que tenga la suficiente luminosidad como para poder captarlo. Yo creo que con telescopios no va a haber mayores problemas. Ya la gente del norte se puso triste porque parece que lo mejor viene para acá, para los que estamos en el sur, pero bueno, habrá que esperar a ver si eso es verdad. Quería comentarles, cuando uno ve un cometa, una de las preguntas más frecuentes es por qué se ven esas dos colas. Bueno,
El tema es que ya por comienzo del siglo pasado, un astrónomo muy conocido, Fred Whipple, decía que los cometas son bolas de hielo sucia. ¿Y eso es lo que quiere decir? Bueno, una bola de hielo sucia es una bola de hielos no solo de agua, sino puede ser hielos de nitrógeno, de metano, bueno, pero generalmente tiene una buena proporción de agua, y polvo mezclado. La cola que se ve ahí curvada es la cola de polvo, la cola de lo que tiene masa y que sigue la trayectoria de la órbita que tiene el cometa alrededor del Sol. Mientras que la cola más azulada es la cola que se llama cola iónica, que está compuesta por partículas que bueno, son eyecciones, digamos, que se producen en el cometa, pero que tienen una línea más recta, ¿no? Y esos iones están representados por el color azulado de esa cola, esa segunda cola, que se ve, creo que en el Leonard no es tan prominente por lo que estuve viendo, pero en casi todos los cometas se cumple que uno puede llegar a ver esas dos colas. Bueno, como experiencia personal, esto lo obtuve hace 2 años, un poquito más, es el cometa Lemon, que se vino por aquí, por el sur, estuvo muy lindo, muchas semanas por Argentina. Esto es lo que puede esperar ver uno con un telescopio. A simple vista es complicado. En el caso de este cometa no tenía una magnitud muy alta, creo que anduvo por la magnitud 6, 5. En este caso yo lo que hice fue tomar las fotografías y procesarlas de manera que el cometa se viera fijo en el cielo con las estrellas de fondo moviéndose. Y bueno, la cola no fue tan prominente. Prometen que el Leonard va a ser mucho más interesante, así que lo veremos de aquí a un par de semanas. Pero bueno, es una linda oportunidad de observar un evento que no es tan frecuente dentro de todo, ¿no? Sobre todo porque dicen que el Leonard tal vez se vea bien a simple vista. Entonces, entre la semana del 22 al 29 va a estar lo suficientemente alto como para que el sol no nos moleste. Y bueno, con las primeras horas del atardecer vamos tal vez a ver un evento muy interesante, fácilmente visible con binoculares. En este caso les muestro nada más que el equipo con el que lo tomé, es un telescopio refractor de 80 milímetros, ¿no? de apertura, con una camarita refrigerada, pero bueno, sea como sea, estaba apuntando hacia el oeste, en la misma zona en que va a estar el Leonard ahora, y ya les digo, con un poco de esfuerzo no es muy difícil de fotografiar desde ya, y de observar, bueno, prometen que tampoco, habrá que esperar. Ahí, y seguir. Bueno, sí, precisamente se dice, ¿no?, que se va a observar, pero con gran dificultad. Una de las razones es por el brillo, porque se dice que no es muy fuerte su brillo, más al contrario, parecería ser una estrella menos brillante de las que generalmente se observa, sobre todo, ¿no?, desde las ciudades. Y no, o sea, su brillo se verá como una mancha difusa, es lo que se dice, y en otro caso es precisamente por estar muy cerca del horizonte, lo que no va a permitir que se vea tan así. La gente generalmente no dispone de equipos, ¿no? Y lo que busca es un cometa, y a veces los pintan, o sea, a veces se tiende a buscar, o la gente busca un cometa así, brillante, con su cola y todo, ¿no? Igual que las lluvias de meteoros creen que llueve. Entonces, precisamente, una de las finalidades de estar aquí en nosotros precisamente es para aclarar eso, ¿no? Cómo lo vamos a ver, hacia dónde se va a observar y cuál es la forma con la que nosotros podemos divisar. Perdón, antes de darle la palabra a Carlos, Julio creo que quería decirnos algo. Sí, justamente con lo que han mencionado ustedes dos. Se ha elevado o se ha creado mucha expectativa respecto a la visibilidad de Leonard, lo que tú estás mencionando, Zulma. Y una de las recomendaciones que nosotros usualmente hacemos en nuestras asociaciones o grupos de astronomía amateur u observatorios es, por favor,
vayan y consulten con su astrónomo amigo, con que esté ahí, antes de tomar palabra de lo que salga en los medios o en las redes sociales, ¿ya? Hay que comprender algo. Cuando un astrónomo o los astrónomos mencionan que un objeto es visible a simple vista, significa muchas cosas, ¿ya? No significa necesariamente que va a ser espectacular, como el famoso cometa Hale-Bopp, de muy grata memoria para muchos de nosotros o para todos, o el Hyakutake, ¿ya? Resulta que para los astrónomos, un objeto que tiene una magnitud de 5 o de 6, que es bastante débil, ¿ya? Ya es visible a simple vista en las condiciones de cielo adecuadas. Sin embargo, no significa que sea algo espectacular. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que dicen los medios. Un pronóstico que la han acertado, y eso hay que mencionarlo, es que dijeron que Leonard iba a ser el cometa más brillante del año. Y efectivamente ha sido el más brillante, pero no el más espectacular de los últimos tiempos. Significa que si ha llegado, han habido otros cometas a lo largo del 2021 que han pasado sin pena ni gloria y no han sido, digamos, tan grandiosos, por decirlo así, ¿ya? Se pueden fotografiar con equipos como el de Leonard, el mismo fotógrafo, astrónomo que lo detectó, pero no se ven y la gente ni siquiera le pone publicidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con los medios de comunicación, porque ya sabemos cómo son, tienden a exagerar las cosas, ¿ya? Y otra cosa también con ellos, no toman en cuenta de que dependiendo de la ubicación geográfica del observador, así también se van a ver las cosas. Si un periódico produce una carta celeste, un mapa del cielo, que dentro de poco me imagino que van a compartir mis amigos acá, debemos de considerar que esas son para una latitud y longitud específica. No es lo mismo para el hemisferio norte, como decía Ricardo, como que para el hemisferio sur. Son completamente distintos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y solo quería concluir con algo que es una frase de David Levy, otro famoso cazador de cometas reconocido, ¿no? Es una frase acuñada por él. Los cometas son como los gatos, tienen cola y hacen lo que les da la gana. Entonces, lo correcto aquí, mis estimados, es si hay un cometa, pregunten, monitoreen qué dicen los observatorios, los clubes de astronomía, las páginas de los grupos de astronomía en Facebook, en las redes sociales y el seguimiento que se le da. Es bonito seguir un cometa, claro que sí, pero no esperemos a que haya algo grandioso. Puede ser que tal vez Leonardo ni siquiera brille tanto al final de su recorrido, o puede suceder lo que ocurrió con el famoso cometa Holmes hace unos años, que ya cuando iba más o menos por la distancia de la órbita de Saturno, el Sol logró dar en un paquete de gas, en una bolsa de gas, y ese cometa explotó, o sea, esa bolsa de gas explotó y lo hizo aumentar de tamaño y de brillo por el montón de gas que salió. Y eso fue impresionante. Ya iba de regreso y todo el mundo, oh, aquí está el cometa Holmes, y eso fue impresionante. Entonces, nunca es aburrido ver un cometa. Es bueno seguirlo, bueno observarlo, porque a como los gatos de repente pueden hacer cualquier cosa. Así que uno nunca sabe. Muy bien, gracias Julio. Carlos. Sí, déjame compartir pantalla aquí un momentico porque, bueno, aquí yo no tuve la oportunidad, se me fue el cometa Leonard en la madrugada, pero el año pasado, esta foto que les puse aquí, así es como normalmente se captura un cometa en efectos, o sea, en términos científicos, ¿no? Esa es la imagen de un cometa en un cielo realmente profundo. Pero estas son las fotos que se están obteniendo del cometa Leonard ahora. Por supuesto, le estoy poniendo de las mejores, ¿no? Porque yo no tengo una mía propia todavía. Quizás cuando salga ahora por la tarde, quizás, aunque el hemisferio norte está bastante mal al respecto, pero con suerte pueda intentar hacer algo cuando se acerque a Venus. Hay una foto, este tipo de fotos que incluso un amigo mío sacó una bastante buena cerca del cúmulo globular M3. Hay muchas fotos de estas por ahí cerca, dando vuelta en internet, muy buenas también y muy lindo, ¿no? Ver una combinación de un objeto de cielo profundo con un objeto del cielo del sistema solar.
Y estas son algunas, tengo 3 fotos aquí del cometa Neowise, hace ya prácticamente 2 años, ¿no? Entonces, tengo por ahí la fecha. Pero me costó mucho trabajo fotografiarlo porque siempre he estado nublado o he estado lloviendo. Y además, como vivo dentro de una ciudad, las condiciones, como bien dijo Vanini y Ricardo, las condiciones no son muy buenas cuando tú vives dentro de una ciudad. Entonces, lo ideal es que te vayas fuera de la ciudad para hacer fotografía o para observarlo con binoculares, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, en este caso, este cometa, bueno, tiene como ven, ambos tienen un brillo verde muy llamativo. Esta fue la primera foto, esta fue la segunda, que fue en el 2020, correcto. Bueno, como ven, ya allí incluso se ven rastros de la segunda cola, pero en la tercera foto fue cuando realmente en un rincón del cielo, para decirlo así, donde de momento se nos fueron las nubes, justo antes de que se pusiera el sol y el cometa, porque estaban prácticamente casi juntos. En un momentico, después de ponerse el sol, pude hacer este conjunto de fotos, hacerle el stack, o sea, unirlas, promediarlas. Como pueden ver, esas líneas que se ven ahí son las estrellas, ¿no? Que salen movidas porque los cometas se mueven muy rápido, sobre todo como el mismo León, que está ahora en la fase del al perihelio, o sea, en la cercanía del Sol, ahí incrementan mucho su velocidad y en el rato que tú lo estás observando puedes ver cómo se mueve el cometa en el fondo de las estrellas fijas, como decían los antiguos. Entonces, realmente aquí pueden ver la estrella que está, la cola que estaba mencionando Ricardo, de iones, y la cola de polvo. Y realmente es muy placentero lograr hacer la foto, aunque es un poco difícil y bastante, es un reto, ¿no? Pues tienes que jugar con el tiempo, el clima, la meteorología y la altura del sol, las condiciones de las nubes, tu tiempo como persona, ¿no? Si estás trabajando o no, si tienes que estudiar y un montón de cosas más que unidas, que realmente obtener una foto a veces es más que un reto, es casi un privilegio, ¿no? Y realmente me siento muy contento con estas fotos que pude hacerle a este comentario. Así que adelante, Zulma. Bueno, yo quería leer un pedacito aquí de un documento que manda un grupo de aquí de Bolivia, que es de Cochabamba, Sigmautante, que después de haber mandado toda la explicación de lo que es del cometa Leonard, dice algo que coincide con lo que decía Julio. Los cálculos de las órbitas de los cometas se van afinando a medida que se acercan. Sin embargo, respecto al brillo, características de la cola, etcétera, los cometas pueden dar sorpresa. Y es ahí donde coincidimos. Podrían ser más brillantes de lo que se estima o menos brillantes. Podrían hasta fragmentarse o tener autobursts, que es estallidos repentinos, y mostrar una diversidad de formas de sus colas, por lo que siempre es importante y también muy entretenido observarlo. Entonces, por ejemplo, quise citar esto porque esto viene de un grupo astronómico que se está dedicado a la investigación. Entonces es ahí donde tenemos que consultarnos cuando haya este tipo de eventos astronómicos, consultar a las páginas. Lastimosamente la prensa no siempre acude a las personas que son de verdad las especialistas para poder dar este tipo de información. Y si acude a nosotros, bueno, disculpe que sea un poquito, pero las preguntas típicas, porque yo he estado en alguna entrevista, sobre todo de eclipse, la pregunta es, ¿y el hombre se convierte en lobo? ¿Y qué influencia tiene? Entonces, son preguntas que lastimosamente salen de contexto, ¿no? Y entonces, pero la recomendación para la gente es que podamos mejorar un poquito esto y ir hacia los lugares que de verdad nos pueden dar las informaciones fidedignas y sobre todo científicas del evento que está pasando. Bueno, hemos hablado Me gustaría agregar algo, si me permite, Zulma. Claro. Inclusive hemos tenido la experiencia y en cierto modo, no sé, bueno, a mí me ha pasado personalmente que a veces nos emocionamos tanto con un objeto, al inicio, uno cuando empiezan estas cosas, que nos vamos con la primera información que vemos de un sitio web, que puede ser de un sitio oficial, de un sitio reconocido, y no le damos seguimiento. Entonces, nosotros mismos podemos inclusive caer en ese error, ¿no? De no dar el seguimiento adecuado. El cometa Leonardo en este momento, de hecho, aunque es el más brillante del año, viene haciendo mención a lo que tú dijiste, Zulma,
viene con una magnitud todavía menor, un grado de magnitud menor de lo que se esperaba. O sea, que no viene siendo ni siquiera tan brillante como los pronósticos lo habían dicho. Entonces, lo que Zulma ha mencionado, citando al grupo Sigma Octantis, es correcto, de Bolivia, es cierto. Mientras más observamos, mientras más se reportan las observaciones, mejor se mejoran las predicciones y lo que sabemos del comportamiento del cometa. ¿Ya? Porque una primera predicción todavía es demasiado vaga. Podemos darnos ideas de por dónde va a venir, más o menos qué es lo que va a hacer, pero no necesariamente las primeras predicciones son las precisas. Entonces necesitamos siempre dar de seguimiento. Así que si, usando el ejemplo de esta asociación que menciona Zulma, hoy ellos pueden publicar esta información y resulta que dentro de 5 días o una semana hay nueva información que tienen que actualizar y ellos van a actualizarla y van a poner eso y van a hacer sus respectivos comentarios. Entonces la importancia de darle seguimiento, no nos quedemos solamente con la primera lectura que tengamos, tenemos que darle seguimiento. Bien. Muy bien, gracias. Gracias, Julio. Hemos hablado, como nos decía nuestra propaganda, nuestro arte, es de cometas y de eclipses y cometas. Entonces, bueno, Carlos nos quería hablar de las últimas efemérides astronómicas que hay, que es lluvia de meteoros. Sí, bueno, quería tocar brevemente el tema y pienso que todos tenemos algo por agregar aquí sin problema ninguno. Recordarles que el día 14, o sea, dentro de 2 días, es el pico de la Gemínida. Entonces, son unas lluvias bastante interesantes y aunque Ricardo y yo, como ya hemos hablado con Zulma, hemos estado comentando en la preparación de este evento, no somos fanáticos de observar las lluvias de meteoros, entre otras cosas, porque generalmente a veces se quedan cortas también, al igual que con los cometas, las predicciones a veces fallan. Y bueno, yo sí recuerdo particularmente las lluvias de las Leónidas de los años 2000, que aquello era una barbaridad. O sea, tú proyectabas sombra con la luz de los meteoros. O sea, eso era una cosa impresionante. Pero después de eso, o sea, después que vi aquello, ya ver una lluvia de meteoros, es bonito, tú puedes mirar algunos y sales contento, pero no, nada se acerca a aquella tormenta de las Leónidas de los años 2000. Pero sí, está ahora la posibilidad de ver las Gemínidas dentro de 2 días, aunque ya están abiertas. O sea, también es importante decir que las lluvias de meteoros no es un evento que ocurre el día 14 de diciembre a las 2 de la madrugada. O sea, no es como un eclipse, digamos, solar, que tienes que estar ahí en el tiempo exacto. Tú tienes un intervalo de tiempo que, en dependencia del tipo de lluvia, las características de la lluvia, puede ser más amplio. Algunas pueden durar un mes, un poco más de tiempo, otras duran unos pocos días, o unas tienen mucha cantidad de meteoros, otras tienen menos, o unas son con meteoros muy brillantes y muy rápidos y otras más lentos. ¿Ves? O sea, hay todo tipo de sabores en este tema, que por supuesto para las personas que les gusta es bonito. O sea, lo que sí es aconsejable siempre irse lejos de la ciudad. O sea, yo aquí en el patio de mi casa, en el suburbio sur de Miami, yo he visto bajo ciertas condiciones una noche aceptablemente despejada, con no mucha humedad y no mucha contaminación lumínica y atmosférica, pues he podido ver algunos meteoros en algunas de las lluvias mayores. Algunos meteoros, está hablando de 3, 4, y, o sea, quizás 5 en un buen rato de observación. Pero para poder ver realmente hay que irse lejos. O sea, y para eso no se requieren telescopios, no se requieren prismáticos. O sea, usted lo que requiere es una silla reclinable o algo para tirarse encima de la hierba sin que lo piquen las hormigas bravas que hay aquí y disfrutar. O sea, observar hacia arriba y esperar a que pase, a que se vea. Entonces, yo traía 2 diapositivas que explicaban un poquitito, porque muchas personas no tienen idea siquiera de qué cosa, cómo funciona el mecanismo de una lluvia de meteoros, y es muy sencillo. O sea, la lluvia de meteoros, y como hemos estado hablando de cometas, precisamente es una introducción muy buena para el tema. O sea, la lluvia de meteoros no es más que una especie de tubo que es la órbita del cometa, y ahí todo el polvo que sale de la famosa cola del cometa, la cola de polvo del cometa, lo estaba diciendo al revés, va dejando toda esta zona llena de una gran cantidad de polvo y piedrecitas pequeñas, para
decirlo de una forma entendible. Y entonces cuando la Tierra pasa a través de esa zona, pues esas piedrecitas y ese polvito entran en la atmósfera de la Tierra y se queman. Y eso son las lluvias de meteoros. O sea, dentro de la velocidad con que entra ese material a la Tierra está incluida la velocidad propia de la Tierra también, y no solo la velocidad en la órbita de los restos que haya dejado el cometa. Aquí tengo otra diapositiva que muestra tres lluvias de meteoros, cómo es que surgen, ¿no? O sea, en qué parte de la órbita de la Tierra tocan, y por eso es que se entiende fácilmente que las lluvias de meteoros son fenómenos cíclicos a lo largo del año, porque dependen fundamentalmente de la posición de la Tierra en su órbita. ¿Ves? Y cada vez que la Tierra pasa por el mismo lugar, pues se acerca a la misma zona de la órbita del cometa. O sea, hay variaciones, por supuesto, y esas variaciones determinan cuán masiva va a ser la lluvia de meteoros. O sea, pueden haber muchos o pocos, en dependencia de si la Tierra va justo por el centro del tubo de material de la órbita del cometa o si se va un poquito más por el costado. Entonces, es algo sumamente variable. Para aquellos que quieran aprender más sobre el meteoro, vayan a la página de la International Meteor Organization, IMO, .net, es el sitio, IMO.net. Y allí hay material, incluso creo, no recuerdo ahora, creo que está en español también, creo que tienen traducción al español, pero si está en inglés lo pueden traducir con Google fácilmente. Y allí está el calendario de todas las lluvias de meteoros del año, hay información sobre cómo observarlas, incluso cómo reportar bólidos y lluvias de meteoros como tal, porque hay observadores que se dedican a reportar lluvias de meteoros. Entonces, esto era lo que quería traerles para llamarles la atención, o sea, dar una pequeña explicación sobre el tema y que está relacionado directamente con los cometas. O sea, las lluvias de meteoros son resultado del paso de los cometas y de los materiales que dejan detrás. ¿Okay? Entonces, Zulma, te devuelvo la palabra ahí. No sé si el resto de los participantes querrán poner su granito de arena con este tema. Bueno, personalmente me gustan las lluvias de meteoros. He sido seguidora porque, bueno, aquí donde yo vivo, si bien es una ciudad bastante grande, pero me voy al campo, ¿no? Para poder verlas, pero nunca he tenido la oportunidad de verlas, como dice Carlos, así tan continuas. He visto algunas lluvias mayores como Orionidas que se ven aquí en el hemisferio sur. Muy bien, sigo una cazadora de las Perseidas y siempre me he tocado con lluvia, porque son en agosto, aquí invierno, ya, entonces lluvias a veces muy cerca de la luna, he logrado ver algunas, pero es un bonito espectáculo, pero también comparto en eso de que en ningún momento son como las muestran en las animaciones. Y a veces la gente va a eso, ¿no? Yo soy consciente de que no voy con esa mentalidad, pero mucha de la gente sí cree que va a haber es como una lluvia normal, digamos, y no es así. Entonces, son espectáculos bonitos, pero dependiendo también si es una lluvia menor o menor, hay un tiempo, ¿no? Un periodo de tiempo entre un meteoro y otro. Entonces, y también depende si es fuerte o no, porque no todas son luminosas. Por ejemplo, las Orionidas, que son las más continuas acá, son normalistas, pero no son tan continuas. Entonces, esa es la gente a veces tiene la expectativa de ver cómo las animaciones la muestran. Entras al buscador del internet y te lluvia meteoros y te sale una foto ahí de una lluvia de un montón de meteoros que no es así. Entonces, eso sería lo que podrían aportar con respecto a lo que es las lluvias de meteoros. No sé si hay alguna opinión más, algo sobre cualquiera de los temas que hemos tocado hoy, sobre todo cometas y eclipses. Para ir concluyendo, Carlos, ¿tenemos alguna pregunta, comentario, ¿no? En los comentarios. En Facebook no veo preguntas. Parece que hemos tocado los temas tan profundamente que la gente se ha quedado satisfecha. Pero sí, bueno, retocar ese tema, particularmente el tema de las lluvias de meteoros, que exactamente como tú dices, las personas piensan que van a ver, o sea, de hecho, incluso se asoman al patio y después de 30 segundos están mirando hacia el cielo, ya piensan que si no ven nada, no van a ver más nada. O sea, y de hecho, algo que me faltó decir, o sea, normalmente en un cielo oscuro, si tú miras durante una hora, tú debes ver al menos 10 meteoros. O sea, hay una tasa que se llama la tasa de meteoros esporádicos, que es alrededor de 10 meteoros por hora. O sea,
algo que podemos ver normalmente, aunque no haya una lluvia de meteoros abierta, ¿okay? De las clásicas, de las que todo el mundo menciona. Y una vez más decir, bueno, lo que leen en la prensa, mucho cuidado con lo que leen en la prensa, porque aquí, particularmente aquí en Miami, cada vez que hago un programa de radio o hago cualquier post en Facebook, enseguida la gente empieza a preguntar, bueno, ¿y dónde se va a ver en todos lados? Y desde mi casa la puedo ver, y no, desde tu casa no vas a poder verla. O sea, si tienes mucha contaminación lumínica o mucha contaminación atmosférica, a no ser que sea, quizás estas lluvias de las Gemínidas puede que sean lo suficientemente brillantes para ver algunas desde la ciudad de Miami o de ciudades importantes. Pero realmente, o sea, nuestra labor entorpeciendo la observación del cielo es muy buena actualmente. Entonces, realmente hay que, el mejor consejo es salir fuera de la ciudad y, como siempre lo digo, no salir solo. Si vas a observar, si vas a usar telescopios o si vas a observar lluvia de meteoros, no vayas solo. Ve en grupo, ponte de acuerdo con amigos, que además se pasa mucho mejor, conversan, llevan un cafecito, algo con que calentarse, un té, no sé, ya lo que quieran llevar otra cosa es su problema, pero realmente se pasa mucho mejor en grupo, se comparte la experiencia y por ejemplo, en el caso de las fotos, una de las fotos de unos eclipses de luna que yo puse, no fue muy lejos de aquí de la ciudad, y el auto mío, después de hacer las fotos, yo estaba ahí con dos amigos, uno de ellos inmediatamente se fue, y el otro estaba con su esposa, y en el momento que vamos a irnos, mi carro no quiso arrancar, y bueno, el eclipse fue como a la 1 de la madrugada, y hasta las 4 no me llegó la grúa a recogerme porque el auto tenía problemas con el motor de arranque. Después logré arreglarlo, pero definitivamente estaba roto, no arrancaba. Y el amigo se quedó acompañándome. O sea, realmente en esas condiciones es importante que estés con alguien, sobre todo porque es de noche, vas a estar en un lugar aislado, lejano de cualquier posible ayuda de la policía o de los bomberos. Tú no sabes si la persona va a tener un problema, un accidente cardiovascular o cualquier problema que sea necesario ayuda. Entonces es importante irse en grupo y estar muy claro en buscar lugares que sean lo suficientemente a salvo de cualquier posibilidad de accidente. Bien, muchísimas gracias, Carlos. Creo que con esto vamos a concluir, ¿no? En vivo hoy. Bueno, y agradecer a Julio, Ricardo, Carlos, por estar esta vez aquí en este en vivo, este conversatorio en vivo que hemos hablado sobre cometas y eclipses. Y a ti también. Gracias por invitar. Sí, pero bueno, no se va a ver bien decir, y me agradezco a mí mismo. Me agradezco a mí. Ya, muy bien, muchas gracias a todos por este bonito momento en el que podemos difundir ciencia, que es una de las cosas que más nos gusta hacer. Muchas gracias y será hasta la próxima. Chao, gracias por participar. Bye.